Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández. Vamos a orar a Dios, vamos a bendecir a nuestros hermanos y amigos que nos van a escuchar y van a ser edificados a través de la administración de la palabra, a través de los medios de comunicación. Hermano, hermana, te damos la bienvenida a nuestra programación y bendecimos a tu familia. El reino de Dios se manifieste sobre tu vida con la potencia de la diestra salvadora de Cristo. Oramos a Dios por tu vida. Ven con nosotros y juntos estudiemos la palabra de Dios. Amén. Que Dios nos bendiga hoy en la exposición de la palabra. Leemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, en el versículo 16 en adelante, dice así: Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes nos anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo. Este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandamiento, los metió en el calabozo de más adentro, les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa. Y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas cosas a Pablo. Los magistrados han mandado a decir que se os suelte. Así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto,
sino vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo les rogaron, y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Que Dios nos bendiga, como hace siempre, a través de la bendita palabra. Estamos estudiando por mandato del Señor el libro de los Hechos de los Apóstoles. En el libro de los Hechos de los Apóstoles tenemos una iglesia que, aunque nosotros en estos días la hemos idealizado, eran hombres con semejantes pasiones que nosotros. No eran superhéroes, no eran ángeles que habían caído del cielo, eran personas como nosotros. La única diferencia fue que aquella iglesia había aprovechado el impacto glorioso del ministerio de Jesús y naturalmente la venida del Espíritu Santo en el día del Pentecostés y la frescura del Espíritu, la energía del Espíritu, usando esa palabra que tanto se usa en el Nuevo Testamento, la palabra energía, que se traduce también eficaz. Esa es la palabra que usa en Hebreos cuando dice la palabra de Dios es viva y eficaz, es energía. Y la palabra operación, Pablo habla de la operación que levantó a Cristo entre los muertos, y la palabra que usa ahí es energía, que hoy se usa tan mal la palabra energía, se usa mal y se usa bien, pero esa palabra es bien bíblica, bien del Antiguo Testamento, y habla del poder. Esa palabra viene siendo como un sinónimo de la palabra dinamita, dunamis o dunamai, que es el verbo, que recibiréis poder, de Hechos 1:8. Y la iglesia, llena de aquel poder, salió al mundo a llevar el bendito evangelio, a cumplir con la misión del Señor, el mandato: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda la creación. Ustedes vieron el prejuicio de los judíos, la guerra, la persecución de los judíos, la incredulidad de los judíos, el rechazo de los judíos. También como ustedes ven acá, miren ustedes cómo reaccionaban los paganos. Esta gente que alborotan al mundo han llegado aquí a nosotros. Ya yo les dije que Filipos era una provincia romana, una región que era una provincia, tenía ciertos privilegios, era como si fuera la misma Roma. Los ciudadanos que pertenecían a las provincias, a las ciudades o regiones llamadas provincias, tenían el privilegio, el derecho de la ciudadanía romana. No todas las ciudades o las regiones eran provincias romanas. Por eso no todos eran ciudadanos romanos. Así que esta gente, ustedes vieron acá, miran cómo reaccionan. Estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Porque los paganos consideraban el cristianismo como una secta judía. Una secta judía. Y los judíos no pensaban de esa manera. Pero los cristianos sí consideraban que ellos eran parte de Israel. Y es bueno, hoy, esto lo voy a repetir hasta el cansancio, porque hoy, debido a pasar los siglos, debido al rechazo de Israel a la predicación del evangelio, y a medida que la iglesia gentil fue creciendo y los creyentes llegaron a ser más gentiles que judíos, hubo un distanciamiento entre esas dos comunidades, entre los judíos y los gentiles. Entonces la iglesia se fue alejando de Israel. Y hoy, debido a las experiencias difíciles y traumáticas que la iglesia vivió en su experiencia con Israel, y también el maltrato y los prejuicios de los cristianos, que después fueron perseguidores de los judíos. Los judíos nos persiguieron en los primeros siglos, pero en el resto de los siglos es la iglesia la que ha perseguido a Israel. En muchos países, entre comillas, llamados cristianos.
Entonces se produjo una separación. Pero los primeros cristianos, aunque eran rechazados por los judíos, ellos entendían que ellos eran parte de la República de Israel. Así lo enseñaron los apóstoles. Pablo decía, y es bueno entenderlo, en Efesios capítulo 2, el gran misterio que no fue revelado en otros siglos, de que los gentiles iban a tener parte con Israel. No, el misterio no era que los gentiles iban a ser salvados, porque desde Abraham Dios le dijo a Israel: serán benditas de ti todas las familias de la tierra. Y los profetas muchos hablaron de los gentiles, iban a venir de lejos, iban a adorar a Dios, iban a traer presentes a Sión, iban a adorar al rey. Eso no es el misterio. El misterio es la unión de los dos pueblos. El misterio es que iba a ser de los dos un solo pueblo, judíos y gentiles, un solo pueblo, quitando la pared separatoria que separaba a judíos y a gentiles. La predicación apostólica era la esperanza de Dios a los padres, la esperanza de Israel. Cuando Pablo lo juzgaban, decía: por la esperanza de Israel estoy yo aquí preso con estas cadenas. A través de este camino que los hombres llaman herejía, yo sirvo al Dios de mis padres con limpia conciencia, decía Pablo. Y él decía: por la esperanza de Israel estoy yo aquí preso. Por eso, a pesar de que en una ocasión estudiamos, Pablo se sacudió los zapatos, las sandalias, y dijo: vámonos a los gentiles. Fíjense que en la narración, cuando fue a la próxima ciudad, lo primero que hizo fue una sinagoga judía. Por dos razones. Número uno, porque es un mandato de Dios. Primero, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Segundo, porque era para ellos primeramente la palabra del evangelio. Tercero, porque es más fácil, especialmente en estos días, que un judío entendiera el evangelio que un gentil lo entendiera. Por eso, si Pablo tomaba como cuartel general, diríamos así, la conversión de cualquier judío que se convirtiera, era más fácil comenzar a evangelizar una ciudad. No era una estrategia humana, estaba siguiendo una instrucción de Dios. Pero Dios se valió de eso. Por ejemplo, cuando entra el evangelio aquí a Europa, pasa a Macedonia, y ayúdanos, y Macedonia, la primera ciudad europea que se predique el evangelio, Dios aquí, como hemos estudiado, convierte, él abre el corazón a Lidia, una prosélita judía. Posiblemente no era judía, no era una nativa de Israel, pero era una convertida a la religión de los judíos, que vendía, dice allí, púrpura, tenía un negocio de tela, y allí ella tenía su negocio, y Pablo fue allí, y Dios abrió el corazón de Lidia, y Lidia se convierte al Señor con toda su casa. Y esa casa se convierte, diríamos, en el cuartel general, el punto de contacto, la puerta, la entrada para toda Europa. Y es bueno que entendamos todas estas cosas, porque hoy nosotros tenemos muchos prejuicios y nos hemos dejado provocar por los judíos. La conducta de los judíos que rechazan a Cristo y cómo miran a Jesús nos ha hecho reaccionar. Nosotros nunca debiéramos de reaccionar con los judíos. Los judíos tienen un velo, y el velo no será quitado hasta que se conviertan al Señor. Pero Dios prometió que iba a hacer una obra entre los judíos. Según la revelación bíblica, cuando llegue el tiempo de la plenitud de los gentiles, según Pablo, todo Israel será salvo. Y cuando habla de todo Israel, no te habla de toda la nación de Israel, sino el Israel de Dios. Porque Pablo dice que no todos los judíos son israelitas, sino israelitas son los que son de la fe de Jesús. Los judíos convertidos a Jesús van a constituir el Israel de Dios. Pero Dios va a hacer una obra entre los gentiles. Aunque la Biblia habla de la plenitud de los gentiles, no es que todos los gentiles se van a convertir, sino que Dios va a hacer una obra entre los gentiles. Como pasó con José, la misma historia. José fue traicionado por sus hermanos.
Pero Dios usó esa traición para llevarlo a Egipto y administrar el tiempo de abundancia y el tiempo de escasez. A través de esta administración de José, Dios salva a las naciones. Y después mientras está salvando las naciones, o cuando termina de salvar a las naciones, la Biblia dice que fue en medio del hambre que llegaron allí, pero después salva a Israel y salva a los 70 hijos de Abraham que habían entrado allí. Así va a pasar al cabo de los días. El José del Nuevo Testamento es Jesús, vendido a los gentiles por sus hermanos, lo traicionaron. Y entonces Jesús va a las naciones y salva del hambre de la salvación a los gentiles y salva a los perdidos. Cuando termine de salvar a los perdidos, entonces Israel vendrá a buscar alimento. Y Jesús se le va a revelar y va a decir, le va a enseñar las marcas. Se cree que José, cuando se reunió con sus hermanos, como no los reconocían, le enseñó su parte viril y le dijo, miren la circuncisión. Yo soy José, vuestro hermano. Yo no soy egipcio, yo soy judío, como ustedes. En los últimos días Jesús va a enseñar las marcas. Estas marcas, ¿de dónde vienen? Bueno, me lo hicieron en casa de mis amigos, aunque el texto tiene otro contexto en Zacarías, pero lo uso así. Le voy a decir, miren las marcas. Ustedes miren lo que me hicieron. Y va a enseñar las marcas. Yo soy Jesús, vuestro hermano. Ustedes me entregaron a los romanos, a los gentiles. No se preocupen, Dios usó eso para salvar a las naciones. Ahora vengo a salvarlos a ustedes. Amén. Amén. Y dice que Israel, llorando, verán al que traspasaron. Y Jesús le va a decir, como le dijo, les va a hablar al corazón. Y les va a decir, ustedes me quisieron hacer daño, pero Dios ha usado esto para salvación de naciones. Porque en la soberanía de Dios, si a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, ¿cuánto más a Dios todas las cosas se le convierten en bien? Él no puede ser vencido de lo malo. Él saca provecho de todo. Dale un aplauso al Señor. Amén. 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 Así que cuando usted vea un mal en su vida o en su casa, no convierta a tratar de evitarlo. Sométase a Dios. Sométase a la soberanía. Cuando usted ve algo malo que le esté sucediendo angustioso, yo sé que no es fácil. Usted va a cantar como cantaron los que estaban acá, cantando himnos de alabanzas al Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. ¿Por qué? No. ¿Por qué cantamos? Cantamos porque no podemos ser vencidos de lo malo. Cantamos porque el Dios que nos dirige nunca ha perdido una batalla. Cantamos porque el Dios del cielo usa la tribulación para producir paciencia en nosotros. La paciencia produce esperanza y la esperanza no avergüenza. La paciencia es una virtud del Espíritu en la vida de los creyentes, que era algo que distinguía a los cristianos primitivos. La paciencia, y ese resultado de la tribulación. La paciencia no es resignación. La paciencia es vencer la tribulación. Es resistir la tribulación y mirarla como el propósito de Dios en nuestra vida. Como que Dios tiene un plan amoroso con nosotros, un plan que es perfecto. Y Él está usando eso para quitar la parte mimada, adánica que hay en mí, que siempre se refugia en el ego y que siempre está tratando de autocomplacerse. Esa parte que es débil, porque la carne es débil. Esa parte que solamente busca lo suyo. Y Dios, usando los padecimientos de Cristo,
comienza a trabajar con nosotros los cristianos y para producir paciencia, que es una virtud que consiste en tener dominio de todas las cosas, para que se vea la potencia de Cristo en nosotros, el cual, a pesar de que fue varón de dolores, experimentado en quebranto, y que fue humillado como nadie, siendo exhibido desnudo públicamente en una cruz y haciéndose maldición, como está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero, teniendo el castigo de nuestra paz sobre él, y aún sintiendo el rechazo de Dios, que porque se hizo pecado por nosotros y nos sustituyó, le dio la espalda. Por eso no hay dolor como el dolor que sufrió nuestro mártir en la cruz, Cristo Jesús, el testigo fiel. Pero dice la palabra que por el gozo puesto delante de él, el gozo de llevar muchos hijos a la gloria, el gozo de agradar al Padre, el gozo de rescatar este planeta y anexarlo a la familia de Dios, el gozo de tomar la provincia que está apartada para anexarla a Dios, por la paciencia que hubo en él, que aún sudando sangre, sometido a Dios, le quiso decir a la tribulación, le quiso decir al mal, le quiso decir a la consecuencia del pecado: el espíritu que está en mí, el espíritu de Dios que está en mí es más poderoso que el espíritu que causó el mal y la separación del hombre, que es el pecado. El espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado del poder del pecado y de la muerte. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así que aquí ustedes vieron cómo lo azotaron en Filipos a Pablo y a Silas, y lo metieron en el calabozo de más adentro, el más húmedo. Allí no había luz, era algo frío, y le pusieron, lo amarraron en los cepos allí, que era algo como les dije, algo bien incómodo, donde no había movilidad. Pero a medianoche, donde a nadie le gusta que le canten, donde todo el mundo se molesta si alguien le canta, y mucho más los presos, que ustedes saben cómo son los presos. Vaya a una cárcel para ver cómo son los presos, y que usted de medianoche estorbando con un cántico. Yo quiero decirte que no le limpiaron las heridas. Allí no estaban ellos diciendo: ay, que me va a dar una infección, que se me infecta. No, ¿qué infección? Infección. Todo lo contrario, en el ambiente donde estaba era un ambiente propicio para que esas heridas, hermanos, se convirtieran en eso. Pero ellos no temieron a eso. Ellos no temieron a eso. Ellos se sometieron al propósito de Dios. Porque ustedes ven que cada vez que había una tribulación, cuando la iglesia saludable era consecuente, Dios respaldaba. Y aquí ustedes saben, se alborotaron, las autoridades lo tomaron, sin juzgarlos, los introdujeron allá. No estaban allí como nosotros: ay, que tengo gripe, ay, yo no voy a la iglesia hoy, ay, hermano, es que así me comienza la gripe a mí, con una tos, que mira que, no, que hace frío, que anunciaron nieve. No, es una iglesia enferma. Una iglesia que está saludable no mira las condiciones del tiempo, no mira la oposición, porque entiende: yo fui salvado para alabar a Dios. Amén. Ese es el propósito de Dios en mi vida: servir a Dios, servir a Dios. Y además de que mientras le sirvo y le alabo, yo le agrado, también estoy siendo fortalecido en mi espíritu, y de esa manera venzo la carne, venzo al mundo y persevero en la fe, y mando un mensaje a mi carne, que la ley del espíritu es más poderosa que la ley de la carne. Amén. Aleluya, dele aplauso al Señor. Amén. Amén. Así que no había temor de una infección o de infecciones en el cuerpo. ¿Quién les daba ese valor? El Espíritu Santo. Creían que el Espíritu estaba con ellos.
No estaban ahí, ay Señor, eso no coincide con las promesas que tú hiciste. Tú dijiste que va a estar con nosotros siempre, y ahora tú has permitido que estos sinvergüenzas, mira, hijos tuyos aquí sufriendo en una cárcel como delincuentes, Señor. No, 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 no. Ellos veían todo como parte del plan. Si Dios nos metió en esta cárcel, por algo nos metió. Algún propósito tiene Dios. Amén. Nosotros somos participantes de los padecimientos de Cristo. Yo quiero decirte, cuando tú estudias el Nuevo Testamento y tú estudias la historia de los primeros siglos de la iglesia, especialmente el primer siglo, había algo que era un honor para los cristianos, era sufrir por Cristo. ¿Y por qué? Porque Pablo habla de ser participante de los padecimientos de Cristo. La honra más grande para un cristiano es pasar por donde mi Señor pasó. Amén. Estoy leyendo aquí en el 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantando himnos a Dios, y dice, los presos los oían. Yo les dije que lo que dice el original aquí, cuando dice que los oían, que lo escuchaban, o sea, con beneplácito. No estaban molestos, todo lo contrario. Había tanta unción en esos cánticos que ellos despertaron, y era como escuchar ángeles cantar, porque cantaron. Una cosa, cuando usted viene aquí a cantar danzando, aleluya, santo, santo, es un ambiente preparado donde usted no tiene nada. La mejor alabanza es aquella que brota de usted cuando usted está sufriendo. Aquí no es poder de la alabanza, porque ellos estaban bien heridos, con las heridas abiertas, en la incomodidad de un calabozo oscuro, húmedo y frío. Es para interpretar, Dios nos abandonó, pero todo lo contrario, le dieron un voto de confianza al Señor. Y dijeron, no importa que ellos no oraron para ser liberados como nosotros. Déjame orar para que Dios me libere. No. Ellos estaban cantando porque eran adoradores. Estaban cantando porque eran sacerdotes. Estaban cantando porque entendían la soberanía de Dios. Que no importa lo que pase, yo debo adorar a mi Dios. Amén. Yo no le canto para que me libere. Yo le canto porque en Él soy libre. ¿Usted entendió? David decía, saca mi alma de la cárcel, entonces podré adorarte. Ellos presos, pero el alma estaba liberada por la fe en el Señor. Amén. 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 Esa es la gran paradoja. Mire, hermano, póngale usted algo aquí a su Biblia. Voy a venir acá y venga conmigo a segunda de Corintios. Segunda de Corintios capítulo 4. Y rapidito ahí. 4:8 de segunda de Corintios. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Fíjense, hermanos. ¿Puede alguien estar atribulado en todo y no angustiado? Solamente por el Espíritu Santo. Solo por el Espíritu Santo. ¿Es esto una paradoja? ¿Es una mentira? ¿Es una mentira o esto es verdad? ¿Puedo estar atribulado en todo, cayéndose los pedazos de mi carne y todavía tener paz? ¿O no fue lo que dijo Jesús? En el mundo tendréis aflicción, en mí tendréis paz. Confiad, yo he vencido al mundo. Esto es andar en el Espíritu. Esto es lo que nos falta a nosotros para ser saludables. Que aunque estemos en la tribulación, estamos cantando, alabando, bendiciendo a Dios, y no con esa incredulidad y ese pesimismo que vivimos. Y Dios hoy manda un ángel, y mañana manda a Gabriel, y al otro día resucita un muerto al lado de nosotros, y al otro día viene una tribulación y estamos, ay, ¿dónde está Dios? Ay, si me hablara hoy, ay, si apareciera hoy. Pero Dios mío, ay, existirá Dios, pero no lo viste ayer, antes de ayer, y tiene 40 años viéndolo. ¿Por qué duda que se va a morir Dios? ¿Se muere Dios el día de tu tribulación? Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Ahí estaban en la cárcel. ¿Cómo saldremos de aquí? ¿Qué cómo saldremos de aquí? Saldremos si Dios quiere.
Si nos deja aquí, que nos deje acá. Si todo terminó aquí, que termine todo acá. Si es la voluntad de Dios, mandará a otros a predicar. Esto no hay quien lo pare. Esto es de Dios. Amén. 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 Perseguidos, mas no desamparados. Estaban perseguidos, azotados, claro, pero no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Hermano, imagínese que el diablo lo tenga a usted ahí abajo herido, abatido, avergonzado, con el pie en la cabeza. ¿Soy victorioso así? Sí, soy victorioso así. Cristo, el momento más triunfante de Jesús era cuando colgaba desnudo en la cruz. Ahí está el poder del evangelio. Porque en ese momento estaba venciendo el pecado, venciendo la muerte, venciendo la rebelión, venciendo lo que nos separó de Dios. Porque haciéndose pecado venció el pecado, y muriendo le dijo a la muerte: muerte, yo soy tu muerte. Por eso Pablo decía: cuando soy débil, entonces es que soy poderoso. Esa es la paradoja del evangelio. La paradoja es: atribulados pero no angustiados, en apuros pero no desesperados, perseguidos mas no desamparados, derribados pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Llevando por doquier la muerte del Señor. Esto parece bonito. Leemos la historia de los mártires que murieron. Ay, esos hermanos, qué lindo, murieron por Cristo, qué lindo. No, mis hermanos, es más difícil vivir para Cristo que morir por Cristo. Porque vivir para Cristo es morir a la carne, morir al mundo, renunciar a todo lo mío. Pablo decía: yo cada día muero, yo golpeo mi carne. Dice el 11, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Gloria a Dios. En todo tiempo listos para lo que venga por causa de Jesús. Eso es alguien que está vivo. Alguien que está vivo. Alguien que está saludable. Pidámosle a Dios, porque esto no es un lindo discurso. Esto no es un lindo discurso. Esto es algo que Dios quiere impartir para que seamos una iglesia saludable hoy. Esto es el ingrediente. Aquí está el elemento que le falta al cristianismo de hoy. En un tiempo donde la tecnología y los avances nos hacen cada día más vagos. Más vagos. Porque todo nos lo ponen fácil. Todo. Estamos enfermos. Tenemos que recibir el espíritu de vida en Cristo Jesús. Pidámoslo a Dios. El 12, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Pero esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente eterno peso de gloria. La tribulación no te hace más débil, te hace más fuerte si tú la resistes con la paciencia y la fe de Jesucristo. Cada tribulación fortalece tu paciencia, y la paciencia te da serenidad. Serenidad en medio de los conflictos. Es una manera de decirle a la adversidad, al diablo, a la tentación, a las pruebas: yo tengo dominio. Así como el sol se mueve por encima de las nubes,
así yo me muevo por encima de las tribulaciones. Y así como el Señor Jesús caminaba sobre la tormenta y dormía en medio de ella, así debo ser yo, porque yo tengo el Espíritu de Cristo. Amén. Véngase a Hechos ahora. ¿Te entiende ahora? Ahora usted ve por qué esta gente cantaba. Pídale a Dios que nos imparta a todos nosotros. Porque una iglesia saludable es una iglesia que canta en la tribulación. Pero canta no para que Dios la libere, como la hermana canta para que Dios te libere. No. Esa es una mentira. Hemos torcido el cristianismo. Lo hemos concentrado en nosotros y no en Dios. Dios no te va a liberar porque tú cantes. Porque tú estás cantando para que Él te libere y eso es ficticio. Tú cantas porque el que opera en ti es más poderoso que la tribulación. Porque el que opera en ti está venciendo el dolor, la angustia, la tristeza, la frustración, el desaliento, el desánimo, la confusión que produce una crisis. Porque la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento y guarda. La palabra guarda que se usa ahí es como si fuera, mis hermanos, una escolta de soldados. Guarda tu corazón, es un término militar, guardar ahí. Es como un grupo de soldados que está escoltando, cuidando. La paz de Dios. Amén. En un mundo que se fomenta la comodidad. No te lleva bien con el esposo. Divórciate, total. Tú no naciste para ser un infeliz. Busca tu alma gemela. Así que le dicen a la gente para hacer la vida fácil. Ay, mira, yo tengo tendencia homosexual. No te pongas a restringir tus emociones. Tú eres lo que eres. Sal del closet, ya libérate. Sé lo que tú eres. En otras palabras, no luches. Entrégate. Eso es lo que se predica hoy. Saliste embarazada. Haz un aborto, olvídate de eso, libérate. Fuiste lo suficientemente hombre para acostarte con la mujer. Ahora no eres hombre para sufrir las consecuencias de tu error. Ese es el mundo de hoy, malvado y perverso. Pero el cristiano es responsable. El cristiano dice: yo hice un pacto con esta mujer y no importa que no le entienda nunca, la voy a amar. Y yo prometí delante de Dios de estar con ella hasta que la muerte nos separe. Venga lo que venga, lo hice delante de Dios. Yo le entregué ese pacto a mi Dios. Esto no es un juego para mí. No suenan los aplausos. Amén. 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 Exponemos a los hijos a la miseria. Que yo no me entiendo con tu mamá. Tú sabes, tengo que ser feliz, que no nos entendemos, hijo. Mire, papá. Y el hijo sufriendo, llorando, con inseguridad. Después se siguen divorciando hasta la 10ª generación. Usted rompiendo, porque no le importa su linaje, porque hoy es vivir para ti. Vive para ti, vive para ti. Goce el mundo. Y después, cuando estés viejo, bien, trae el gabazo a Cristo. Esa es la predicación de hoy. Tonta, asquerosa, contraria a lo que es Dios. Pero eso no fue lo que tú aprendiste de Cristo, hermano. Eso no fue lo que aprendiste de Cristo. Amén. Amén. Aún Jesús, en los días de su carne, hizo ruegos a Dios y fue oído por su temor reverente y sudaba sangre y decía: yo no soy masoquista, a mí no me gusta sufrir, no quiero la vergüenza, no quiero el oprobio, no quiero ser maldición, pero no se haga como yo quiero. Si así lo determinaste para salvar al mundo, aquí estoy yo, instrumento elegido soy, prepárame cuerpo. Aleluya. Amén. Amén. Esta es la fe que vence al mundo. Esto es lo que el mundo no tiene. El mundo se entrega a la vanidad, a lo fácil. El mundo se entrega a los caprichos de su carne. El mundo se deja arrastrar por las corrientes de sus pasiones desordenadas. El cristiano
sabe que ese es su enemigo. Esa carne perversa que está en contra de Dios. Es increíble que la humanidad, dándole rienda suelta a sus pasiones, cada día es más miserable, cada día tienen más problemas y no se convencen que su salvación es seguir a Dios y ponerle freno a su desenfreno. Amén. 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 Los hogares están destruidos. Divorcios, divorcios, abortos, divorcios, rienda suelta. Leyes, leyes. El derecho de los homosexuales, el derecho de los delincuentes, el derecho de los desenfrenados, el derecho, y viven torcidos. Ya les dije que no creo tanto en derechos humanos, sino en humanos derechos. Amén. Porque si hubiera humanos derechos, nadie estuviera reclamando los derechos humanos. Porque hubiera justicia social, hubiera consideración para los demás. En la vida de Dios, dada a la iglesia, que está la solución para que este mundo le ponga fin al desenfreno. Somos la esperanza del mundo, hermanos. Pero y el mundo no crea nuestras palabras. Es necesario un testimonio, como lo dieron los hombres y las mujeres santas que nos dieron la palabra. Usted no ha visto un historiador de hoy criticando a los mártires que murieron en el Coliseo. Ninguno lo critica. Y a nosotros se burlan de nosotros. Puede ser que lo consideren tontos, pero tontos sinceros que creían en eso. Que Dios nos ayude. Y esto no es un decir, que Dios nos ayude, porque necesitamos ayuda para hacer una iglesia saludable en este tiempo. Amén. Los presos quisieron oír ese cántico a medianoche. ¿Por qué lo querían oír? Porque era un canto distinto. La gente no nos quiere oír porque hay hipocresía, engaño, mentira, escándalos. Pero si la gente viera sinceridad en nosotros, interés por sus vidas, créanme que nos van a escuchar. Quizás no nos escuchen la primera vez, quizás nos persigan al principio, pero después van a saber que somos sus mejores amigos, porque estamos interesados en su salvación, en sus almas. El versículo 25: entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la casa se sacudían, y al instante se abrieron las puertas todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. ¿Quién obró ahí? ¿Quién obró ahí, mis hermanos? ¿Quién obró ahí? ¿Por qué estamos estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles? Porque vemos un patrón. El diablo ataca, la iglesia resiste, viviendo en el Espíritu por la fe, y Dios sale a intervenir inmediatamente. No lo deja avergonzado. Si hoy nos deja avergonzado, es para que sigamos aprendiendo que nuestra esperanza es la fidelidad a nuestro Dios. Somos los instrumentos para mostrar al mundo que el bien puede más que el mal. Porque Dios es bien y el mal viene del diablo. Dios hizo sacudir aquello y respaldó a los que le creyeron y a los que vivieron por la fe y vivieron en el Espíritu. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos se habían ido. Porque cuando un carcelero o un centurión romano, un soldado, dejaba ir un preso, tenía que pagar con su vida y lo mataban. Y ellos, para que me maten, mejor me mato yo. Por eso hizo esto. Mas
Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Pregunta: si Pablo estaba en el calabozo más profundo, ¿cómo sabía que el centurión se iba a matar? Dígame, ¿cómo lo sabía? ¿Cómo lo sabía? No lo saben cómo lo sabía. Ahora, pregunta: ¿creen ustedes que un cristiano de hoy, en un momento así de un respaldo de Dios, que sacude a la cárcel y se suelta todas las cadenas a los presos, va a estar pensando en este miserable carcelero? ¿Qué carcelero? Gloria a Dios que nos libertó. Salgamos de aquí todos. Salgan los presos, que esto vino de Dios. No. Pablo sabía que él estaba en esa tierra para salvar las almas, y ahí estaba el alma de ese carcelero. Amén. ¿Para qué quiere usted que Dios sacuda la tierra? ¿Para que lo libere a usted o para que salve a la gente? Una iglesia saludable no piensa en su liberación, porque ya nosotros fuimos liberados por Cristo. Piensa en los que están esclavos. Amén. Piensa en los que están en peligro. Amén. ¿Qué manera de pensar? ¿Qué manera de pensar? Pensando en el verdugo, en aquel que lo metió en la cárcel, en el calabozo, allá adentro. Estoy seguro que un evangelista de hoy hubiera deseado que todos los presos hubieran ido, para que vean que es el poder de Dios que liberó a los presos. No. Los delincuentes que se queden en la cárcel, que paguen su pena, que se salven primero, que sean librados del pecado, para que sean librados después de la otra manera. Qué tremenda sabiduría, qué salud espiritual. ¿Para qué queremos que Dios haga milagros hoy? ¿Para que muestre que está con nosotros? ¿O para que salve? Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro temblando y se postraron los pies de Pablo y de Silas. Qué tremendo. Y sacándolos les dijo: Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Hermanos, ¿vieron el Dios que dijo: pasa a Macedonia y ayúdanos? Y está ahora en la provincia, y va por Filipos, Macedonia. Todas esas eran ciudades que estaban ahí, que pertenecían a la misma región. Y Dios le abre el corazón a Lidia, y ahora viene y le abre el corazón al carcelero. ¿Quién le saca? ¿De dónde salió eso de que qué tengo que hacer para ser salvo? ¿De dónde salió eso en este hombre? Porque este hombre oyó cuando Pablo sacó el demonio de esa muchacha, y que se alborotó todo el mundo, y que los comerciantes temieron, y escucharon la predicación de Pablo acerca de la salvación que es en Cristo Jesús. Y él sabe que estos presos estaban allí no porque hicieron nada malo, sino porque predicaban a Cristo. Entonces dijeron: el Cristo que ellos predican le sacó el demonio a aquella muchacha, ahora hizo temblar esta cárcel. Yo quiero salvarme también. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Amén. 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 Estos no son los dioses paganos. El Dios que predican esto es un Dios vivo, que saca a los demonios y que respalda a sus hijos. Amén. Yo quiero que ese sea mi Dios, dijo el preso. ¿Qué tengo que hacer para pertenecer a lo que ustedes son? Gloria a Dios. Amén. 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 Una iglesia saludable no tiene que buscar métodos para parir. Simplemente vive en salud, tiene relación con Cristo, y Dios añade a los que han de ser salvos. Amén. Aleluya. Dice el versículo 32: y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Miren cómo Dios hizo la oportunidad. Qué diferente esta predicación a la casa de Lidia, que fue en quietud en medio de la oración.
entraron allí y Dios salvó a Lidia. Y en medio de la oración abrió el corazón de Lidia. Ahora en medio de una cárcel abre el corazón del carcelero. Ese es Dios. Pero nosotros queremos que todo sea suave y bonito. No. Si tú quieres ver el poder de Dios, tú tienes que sufrir la adversidad. Amén. Dice 33. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Ay, Dios mío, qué cuidado. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. A medianoche. Vamos a casa. Te voy a hacer una sopita. Mano, qué tremendo es Dios. Entraron ahí con las heridas, exponiéndose a una infección. Y Dios bien. Y este hombre, exponiéndose, amarró a todos los presos, otra vez con sus cadenas, y sacó a estos dos y los llevó a su casa. ¿Saben lo que significa eso? La deferencia que se estaba exponiendo por causa de estos dos. Él lava las heridas. Dios cuidando de sus siervos. ¿Recuerdan de Lidia que les dijo: si creen que yo soy una mujer digna de Dios, quédense en mi casa? Ahora dice el carcelero: vengan a mi casa, les voy a lavar las heridas, les voy a dar alimento. Y se bautiza con toda su casa. Fíjense lo fácil que fue Lidia. Dios se le abrió el corazón, pero miren lo que tuvo que pasar Pablo para parir a este carcelero. ¿Quieres parir? Hay hijos que nacen, hermanos, hay hijos que nacen como José. Ay, qué placer, el hijo de mi delicia. Pero hay hijos que nacen como Benjamín. Hay dolor en el parto. Aleluya, diga aleluya. Amén. Y termina diciendo: y llevándolos a su casa, les puso la mesa. Y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Hermano, cuando les puso la mesa, era que lo invitó a comer. Tremendo banquete. De la cárcel al banquete. Le lavaron las heridas. Sí, y entonces un hombre, recuerda de Lidia, que se regocijó aceptando al Señor. Ay, qué gozo. El carcelero contento porque toda su casa se va bautizada. Y cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. ¿Y por qué vino eso? Si el pueblo se ve alborotado contra ellos, ¿de dónde salió ese que lo suelten ya? Ellos no sabían lo que había pasado. No sabían lo que había pasado. Pero Dios, hermanos, lo que pasó en la ciudad no era para que salieran la noche siguiente. Eso fue Dios. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo como una buena noticia. Los magistrados han mandado a decir que os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Como diciendo: qué buena noticia. Dice Pablo, no. Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echan en la cárcel, porque Pablo era romano de nacimiento, y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino que vengan ellos mismos a sacarnos. Ahí está exigiendo Pablo. Aleluya. Cómo Dios vira la tortilla, y los que están abajo ahora están arriba, y los que juzgan ahora están pidiendo favores. Pero quedan los demonios en Decápolis diciéndole a Jesús: ay, déjame entrar a esos cerdos. Ay, por favor, hijo de Dios, déjame entrar a los cerdos. Así se pone el diablo a pedir favores cuando Dios respalda a su iglesia. Dale un aplauso al Señor. Amén. Y escuchen el versículo 38. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Pero hubieran templado más si hubieran sabido que eran cristianos. Se lo hubieran contado lo que pasó en la cárcel. Ay.
Viniendo les rogaron sacándolos y les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia. Qué bueno es tener una iglesia en una ciudad. La iglesia era la casa de Lidia. Los primeros creyentes no fueron a un hotel, no fueron a ninguna otra parte, fueron a donde estaba la iglesia, donde estaba Lidia. Wow, qué bueno es tener una embajada del reino en cada nación. Y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Hermanos, llenos de heridas, consolando a los hermanos. En vez de los hermanos consolarlo a ellos. ¡Ay, qué paliza le dieron, hermanos! No. Ellos estaban consolando a los hermanos. ¡Qué ministros, hermanos! ¡Qué ministros! El mismo Dios de ellos es el mismo Dios nuestro. Él no cambia. El de ayer es el mismo de hoy. El problema no está en Él, está en nosotros, que no estamos dispuestos a vivir como vivían ellos. Y yo pregunto, ¿cuántos le quieren decir al Señor esta noche: Señor, ¿para qué me predica esa palabra tan poderosa? ¿Para qué? Para emocionarme, para infundirme algo que tú no me vas a dar. ¿O tú quieres dármelo? ¿Cuántos quieren decir al Señor: yo quiero ser saludable, yo quiero representarte viviendo en el Espíritu? ¿Lo quieren? Amén. Vamos a orar a Dios. Quédate ahí donde tú estás, no te pares, que es mejor así. Yo oro por la iglesia de Cristo que está en las naciones. Yo oro para que el Dios de ayer venga hoy, descienda con toda su gloria y nos vuelva al camino glorioso del Evangelio. Nos vuelva otra vez al camino de la cruz, al camino de la resurrección, al camino de Cristo, para que seamos como aquellos santos que eran del mismo linaje, o somos del mismo linaje que ellos. Ese es el deseo de Dios. Ojalá que ese deseo nazca en tu corazón y que Dios te haga una iglesia saludable. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.